Hay una escena en los evangelios que casi nadie puede interpretar correctamente porque le falta información que ha sido borrada de la historia durante siglos. Una mujer se acerca por detrás, en medio de una multitud, y toca el dobladillo de una prenda. Eso es todo. Y el texto dice que tembló. 12 años cargando con algo que comprenderás plenamente al final de este video. Y cuando lo entiendas, releerás esta escena de una manera completamente diferente a como la has leído hasta ahora. Lo que estaba en juego en ese toque no era solo la sanación, sino la reinserción en el mundo. Y para comprender eso, necesitas comprender cómo era el cuerpo de una mujer en el siglo I. En el mundo judío de Galilea, alrededor del año 30 d.C., el cuerpo humano no era un asunto privado, sino un documento público. Cada estado físico por el que pasaba una persona tenía un nombre, una ley, una consecuencia social y una forma de revertirlo. Esto también se aplicaba a los hombres, pero para las mujeres, esta regulación era mensual, predecible y absolutamente total. La Torá, el conjunto de leyes sagradas que organizaba la vida judía, dedicaba secciones enteras del libro de Levítico a describir en detalle lo que sucedía en el cuerpo femenino y su significado para la comunidad circundante. No se trataba de un juicio moral, sino dentro de esa cosmovisión, de una forma de reconocer que el cuerpo participaba de lo sagrado y que lo sagrado exigía cuidado. 2 palabras hebreas organizaban todo esto: Tahor, que significa puro, y Tamé, que significa impuro. Pero cuidado, porque estas palabras pueden resultar engañosas si se traducen fuera de contexto. Impuro no significaba sucio, pecaminoso o inferior. Significaba que el cuerpo estaba atravesando un estado de transición, un estado en el que estaba en contacto más directo con las fuerzas de la vida y la muerte, y por lo tanto necesitaba tiempo y rituales antes de reanudar ciertos contactos con lo sagrado. El nacimiento, la muerte, la enfermedad y la menstruación generaban este estado, y cada uno tenía un ritual de restauración específico. Era una arquitectura de la vida, y dentro de ella, las personas sabían exactamente dónde se encontraban. Una mujer judía del siglo I se despertaba temprano. Antes de que el sol saliera sobre las colinas de Galilea, ya había comenzado su rutina con un gesto ritual que los evangelios mencionan más de una vez sin que la mayoría de los lectores modernos comprendan la importancia de lo que se dice. El lavado de manos, llamado Netilat Yadayim en hebreo, no era higiene en el sentido moderno de la palabra. Era un acto de reconocimiento. Se vertía agua sobre cada mano en un orden preciso. 3 veces, antes de cualquier oración, antes de cualquier contacto con alimentos sagrados. Los fariseos que critican a los discípulos de Jesús en el capítulo 7 de Marcos por comer sin lavarse las manos, no hablaban de gérmenes. Hablaban de los límites entre lo sagrado y lo cotidiano. Después del lavado, el aceite. En el clima seco y caluroso de Judea y Galilea, la piel sin protección se agrietaba, se infectaba y envejecía rápidamente. El aceite corporal no era un lujo, era parte del cuidado básico del cuerpo. Las mujeres usaban mezclas de nardo, mirra y azafrán, perfumes que aparecen en el Cantar de los Cantares como símbolos de cuidado e intimidad. Esa botella, guardada con cuidado y llevada por la mujer como una de sus pocas posesiones materiales importantes, formaba parte de esta rutina diaria. Cuando comprendas esto, la imagen del frasco de alabastro cambiará por completo su significado para ti. El cabello era otro territorio regulado. Una mujer casada del siglo I jamás salía de casa con el cabello suelto, siempre cubierto, siempre recatado. La ley rabínica consideraba el cabello suelto en público una causa legítima de divorcio, no por vanidad, sino porque era el símbolo más directo de la intimidad femenina, reservada para el espacio privado, para el marido, para momentos en el hogar donde las normas externas no llegaban. Aquella mujer que entró al banquete de Simón y se soltó el cabello delante de todos los hombres presentes, hay que entender que no se trataba solo de emoción. Era la entrega de lo más íntimo de su ser, pública y conscientemente, sin posibilidad de fingir que no sabía lo que hacía. El agua era un recurso codiciado, no poseído. En Cafarnaúm, en Nazaret,
En cualquier aldea de la región, no había grifos ni cisternas individuales en la mayoría de las casas. El pozo comunal era el punto de abastecimiento de agua para todo el vecindario, y la hora a la que uno iba allí decía mucho de sí mismo. Las mujeres de buena reputación iban temprano, cuando el grupo era numeroso, cuando el calor aún era soportable, cuando la reunión en el pozo era también un momento de convivencia. Ir al mediodía, sola, bajo el sol más intenso del día, era propio de alguien que no quería ser vista, de alguien que ya había aprendido que ser vista tenía un alto precio. Cuando Jesús se encontró con la samaritana en el pozo de Jacob, el texto del capítulo 4 de Juan indica con precisión la hora. Era la sexta hora, que en el calendario judío correspondía al mediodía. El narrador no lo marcó por casualidad. Todo aquel que escuchó esta historia en el siglo I comprendió de inmediato, sin que ella tuviera que decir una palabra sobre su vida, que esta mujer evitaba a la gente. Llevaba algo que la hacía invisible entre la multitud. Y Jesús no se apartó. Le pidió agua. Usó su recipiente. Inició una conversación que los evangelios registrarían como la más larga que Jesús tuvo con una sola persona en todo el texto. En el siglo I, había un momento cada mes que transformaba por completo la vida de una mujer. No se anunciaba ni hacía falta. Todos a su alrededor ya sabían cuándo llegaría. El capítulo 15, versículo 19 de Levítico lo dice claramente. Cuando una mujer tenga flujo de sangre, su impureza durará 7 días. Todo lo que toque, en todo lo que se siente, todo con lo que entre en contacto, quedará impuro hasta la noche. Este estado se llamaba nidda, palabra hebrea que significa mujer separada, y no era una metáfora. Era una práctica logística concreta aplicada en casas pequeñas de 1 o 2 habitaciones donde familias enteras vivían juntas y cada movimiento era visible. Durante esos 7 días, el contacto físico con su marido estaba completamente prohibido. No solo la intimidad conyugal, sino cualquier tipo de contacto. Una mano sobre su hombro, un abrazo en mitad de la noche, tomarse de la mano al pasear. Si su marido quería dejarle algo, lo dejaba sobre la mesa y salía. Si ella necesitaba pasarle algo, lo mismo. Los niños lo sabían, los vecinos lo sabían. Los demás residentes debían evitar la silla que ella usaba. La cama donde dormía generaba impureza para cualquiera que la tocara. En un pueblo de Galilea donde todos se conocían, esto no era invisible. Era parte del ritmo visible de la vida doméstica, que se repetía cada mes, cada semana, a lo largo de la vida adulta de una mujer. La teología subyacente no era de repulsión. Es necesario aclararlo, pues la interpretación más sencilla es precisamente la errónea. En la cosmovisión judía del siglo I, la sangre era el símbolo más sagrado que existía. El Levítico prohibía el consumo de sangre animal, precisamente porque la sangre contenía vida, y la vida pertenecía a Dios. Porque la vida de la carne está en la sangre, dice Levítico 17. La menstruación no se consideraba impureza, sino una intensidad, una cercanía a las fuerzas más profundas de la creación, que requería un período de separación antes de que la mujer retomara el contacto con el centro de la vida comunitaria y religiosa. Era reverencia, no castigo. Pero la reverencia también genera exclusión, y la exclusión tiene un precio. Al 7º día, cuando cesaba el flujo, se realizaba un ritual específico capaz de restaurarlo todo. La mikve. La palabra hebrea significa recolección de aguas, y la estructura física descrita es una piscina excavada en la roca, con escalones que descienden hasta el agua, abastecida exclusivamente con agua viva, agua de lluvia que fluía por la tierra por sí sola, sin ser transportada por manos humanas. Esta distinción era absoluta. No se podía usar en la mikve agua traída en un recipiente por nadie. Tenía que ser agua proveniente de la creación misma. La arqueología confirma que se han excavado más de 150 de estas estructuras cerca del Templo de Jerusalén, y que en Cafarnaúm, en las casas comunes de pescadores y artesanos, se encontraron estructuras similares de uso doméstico. La mikve no era un privilegio de la élite. Era una infraestructura comunitaria básica, construida antes que la sinagoga, antes que la escuela, antes que cualquier otra cosa.
El ritual de inmersión tenía requisitos absolutos. Antes de bajar los escalones, había que quitarse todo: joyas, adornos, cualquier objeto que creara una barrera entre la piel y el agua. Y el cabello, el mismo cabello que una mujer casada había mantenido cubierto en público durante toda su vida, debía estar completamente suelto y sumergido. Si un solo mechón flotaba sobre la superficie, la inmersión era inválida y debía repetirse. Reflexionemos un momento. A lo largo de su vida pública, el cabello era el símbolo de lo que debía ser contenido, cubierto, mantenido dentro de los límites de la identidad social de una mujer casada. Y en la mikve, la ley exigía que estuviera completamente liberado, completamente entregado al agua, sin control, sin cubrir, sin protección social. Ese momento bajo el agua, con el cabello suelto y flotando, era uno de los pocos instantes de total libertad física que la ley concedía. La mujer bajó los escalones, entró en el agua, se sumergió por completo, y cuando emergió, la ley reconoció que algo había cambiado. El cuerpo era el mismo, la historia era la misma, pero el estado ritual era diferente. Había pasado de tamé a tahor, de separada a restaurada, y podía reanudar el contacto físico con su esposo, recuperar el acceso a las áreas sagradas y regresar al centro de la vida familiar y comunitaria. Se pronunció una breve bendición antes de la inmersión, reconociendo que este acto era de obediencia consciente, de entrega voluntaria al orden que Dios había establecido para el cuerpo. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y has ordenado la inmersión para nosotros. Una mujer que emergía de la mikve no solo emergía limpia, emergía completa. Fue dentro de este sistema, con toda esta arquitectura de separación y restauración operando en segundo plano, que Juan el Bautista apareció en el río Jordán predicando el arrepentimiento e invitando a la gente a sumergirse en el agua corriente. El gesto no era nuevo para ningún judío presente. Todos sabían lo que significaba sumergirse en agua viva. Todos conocían la diferencia entre el estado anterior y el estado posterior. Lo que Juan añadió fue una dimensión que la mikve tradicional no cubría. La inmersión en el Jordán no era para el cuerpo, sino para el alma, y fueron bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, dice Mateo 3:6. Cuando Jesús se presentó ante Juan en aquel río, el gesto que hizo al entrar en el agua fue interpretado por todos los presentes a través de toda esta memoria acumulada de pureza, restauración y paso de un estado a otro. Aquel que no tenía impureza que lavar, prefirió entrar en el agua de todos modos. Conviene que cumplamos toda justicia, dijo. Mateo 3:15. Ahora, apliquen todo lo que acaban de comprender a una mujer que vivió 12 años sin poder entrar en la mikve, ni una sola vez. 12 años de flujo continuo. La ley exigía que el flujo cesara por completo antes de que cualquier inmersión fuera válida. En la práctica, esto significaba que durante 12 años permaneció en estado de nidá, sin interrupción, sin el ritual que le devolvía el acceso a su esposo, familia, templo y comunidad. No 7 días al mes, todos los días, cada hora de cada día, durante 12 años. Lucas 8:43 dice que gastó todo lo que tenía en médicos sin curarse. Los papiros médicos egipcios de la época, como el papiro de Ebers, describen tratamientos para la secreción que incluían aplicaciones de hierbas en el abdomen, dietas específicas y mezclas de ingredientes que hoy harían fruncir el ceño a cualquier médico. Lo había intentado todo. Nada había funcionado. Cuando supo que Jesús pasaba por la ciudad, no se dirigió directamente a él. No levantó la mano, no pidió audiencia, no se anunció. Se colocó detrás de él, en medio de la multitud, y tocó el borde de su manto sin ser vista. El fleco que tocó tenía un nombre y un significado. Era el tzitzit, los flecos rituales que los hombres judíos llevaban en las 4 esquinas de sus vestiduras exteriores según el mandato de Números, capítulo 15, versículo 38. No era un detalle decorativo. Era el símbolo más visible de la identidad religiosa de un hombre que cumplía la ley. No tocó cualquier parte de la vestidura. Tocó precisamente ese símbolo, plenamente consciente de que, al hacerlo, estaba infringiendo la ley,
porque en su estado transmitía impureza a cualquiera que tocara. 12 años de invisibilidad le habían enseñado a moverse sin ser vista, y usó esa habilidad para acercarse al único lugar donde creía que existía alguna posibilidad de sanación. El texto dice que en ese instante cesó el flujo, y Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Lucas 8:45. Los discípulos estaban confundidos. La multitud era grande. Todos se agolpaban a su alrededor. ¿Cómo podía preguntar quién la había tocado? Pero no estaba pidiendo información. Estaba tomando una decisión deliberada. En el código de pureza del primer siglo, cuando alguien en estado de impureza tocaba a otra persona, el flujo de contaminación iba hacia la persona pura. Jesús invirtió completamente la dirección. Al detenerse, al preguntar en voz alta, al esperar, forzó un encuentro que ella no había pedido. Ella se acercó temblando, según relata el texto, y declaró ante todos los presentes la razón por la que lo había tocado y cómo había sido sanada. 12 años de silencio obligatorio, 12 años aprendiendo a no ser vista, y él la colocó en el centro de la atención pública para que pudiera contar su propia historia en voz alta. Y entonces dijo algo que no tiene parangón en ningún otro lugar de los evangelios. Hija, esa palabra, dirigida a ella, es única. En todos los textos evangélicos, Jesús no llama así a nadie más, ni a un hombre, ni a un niño, a nadie, solo a ella. Una mujer a la que la ley había declarado apartada durante 12 años, y a la que Jesús llamó hija. Esa palabra no era condescendencia, era un reconocimiento público de pertenencia, era una afirmación de que ella estaba dentro, no fuera, de que el sistema se había equivocado con ella. La escena del frasco de alabastro en Lucas 7 tiene un significado diferente, pero se basa en la misma lógica. Jesús cenaba en casa de Simón el fariseo. La hospitalidad del siglo I tenía una forma específica. Cuando los invitados llegaban tras horas de caminar por caminos polvorientos, el anfitrión les ofrecía agua para lavarse los pies, aceite para ungirles la cabeza y un saludo cordial. No eran gestos de lujo. Eran lo mínimo que se esperaba de cualquier anfitrión que quisiera mostrar respeto al visitante. Simón no ofreció ninguna de las tres cosas, y fue en este espacio de hospitalidad rechazada que una mujer de la ciudad entró sin ser invitada, con un frasco de alabastro. Lloró, se soltó el cabello en público en una habitación llena de hombres, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello, y derramó sobre ellos el perfume del frasco. Esa botella no era un regalo comprado para la ocasión, era el aceite que usaba a diario, el mismo aceite con nardo y mirra que se aplicaba en la piel cada mañana antes de empezar el día. Era lo más íntimo que poseía, transformado en un acto público de generosidad. Simón la miró con desaprobación, concluyendo que si Jesús fuera realmente un profeta, sabría quién era esa mujer y no la dejaría tocarlo. Jesús se volvió hacia él y pronunció 4 palabras que deberían haber cambiado la conversación para siempre. ¿Ves a esta mujer? Y luego enumeró lo que ella había hecho y lo que Simón no había hecho. El hombre respetable había fallado en los gestos básicos. La mujer a la que el sistema había rechazado lo había dado todo. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál de estas mujeres te ha impactado más. Puede ser solo su nombre, a esta comunidad le interesará leerlo. Y si te interesa comprender la Biblia con el contexto histórico que merece, la inscripción está justo ahí. Nos vemos en el próximo video.